Gracias, Carolina. Thanks, Carolina. Buenos días a todos mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Good morning, everybody. How are you? Qué bueno, yo estoy contento de estar de nuevo aquí en medio de todos y preparados para meditar en la palabra del Señor. Meditate the word of the Lord. Me gustaría que abrieran vuestras Biblias por el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Matthew 24. Mateo, capítulo 24, Matthew 24. donde vamos a leer unos versículos ahí. Read the verse. Cuando lo tengan, nos pongamos de pie para You got it. leer la palabra del Señor. Matthew 24. Mateo 24, vamos a leer a partir del versículo 35. Matthew 24. Dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que el diluvio se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú nos dejas, para que podamos meditar en ella y que sirva como lámpara a nuestros pies, como lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra ilumine nuestras mentes y nuestro corazón en esta mañana de tal manera que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean. Que podamos entenderla, que podamos recibirla con un corazón dispuesto a obedecerla y a ponerla por obra, para que tu nombre que está sobre nuestras vidas como pueblo tuyo sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No cabe la menor duda de que los medios de comunicación están teniendo una influencia tremenda en la vida de las personas, en nuestras vidas. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque no siempre nos dicen la verdad. Estamos siendo, yo creo, objeto de un plan de desinformación. Los medios de comunicación en manos de los poderosos solo nos cuentan lo que ellos quieren y de la manera que ellos quieren, a fin de manipular a las masas, manipular la conciencia de las personas y convertirlas en marionetas que ellos puedan manipular, que puedan manejar a su antojo. Nos hemos convertido en una sociedad consumista. Nos hemos convertido en una sociedad hedonista, que significa que solo se preocupa de su propio placer, de su propio disfrute. Nos hemos convertido en una sociedad egoísta, que no le interesa nada que no sea a sí misma. Y nosotros formamos parte de esa sociedad. Por eso tenemos como cristianos que pararnos de vez en cuando y meditar qué está pasando en nuestra vida y a nuestro alrededor. Tenemos que pararnos, reflexionar, para no dejarnos arrastrar por la vorágine de este mundo. Gracias a Dios, las redes sociales, que son una herramienta, se pueden usar bien y se pueden usar mal. Gracias a Dios, a través de las redes sociales sabemos muchas más cosas de las que nos cuentan los medios de comunicación. Cosas que no salen por televisión. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, no creo que haya nadie en este lugar que no haya oído que en Francia ha habido unos atentados, ¿no? ¿Verdad? Todos nos hemos enterado, ¿cierto? ¿Hay alguien que no se hubiera enterado de que en Francia ha habido atentados?
If any of you don't Todos know, nos hemos enterado, don't ¿verdad? know this notice, Sin embargo, ¿cuántos se han enterado de los cristianos que han muerto en Siria? so how many of you know that Christians are ¿Cuántos se han dying enterado de los in cristianos que Syria? han muerto en Nigeria, Christians that are dying in Nigeria, en Irak, or en Iraq, Corea del Norte, North Korea, en diferentes lugares del mundo places donde la around iglesia the está globe, siendo perseguida no por delincuentes, sino simplemente por su fe? not by De eso no nos enteramos. not the robbers, not Los medios de comunicación lo by its ocultan. faith. Nosotros, si analizamos lo que las televisiones nos dicen, con lo que encontramos en las redes sociales, nos damos cuenta de que hay una gran desinformación. Sin embargo, aún en las redes sociales tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que sale en las redes sociales son verdades. A veces te toman una fotografía de hace años y te la ponen como si fuera de ahora, con una información distorsionada. Estamos, yo creo que, y esto nadie lo puede negar, en los últimos tiempos. No es una paranoia conspirativa. Es real que estamos en los últimos tiempos. Todos los acontecimientos se están acelerando a una velocidad que no nos permite a veces analizarlos con calma. Y tenemos que hacer un esfuerzo, como digo, por hacerlo. Porque yo creo, y podemos estar seguros de eso, a la luz de las Escrituras y de las cosas que están sucediendo en el mundo, creo que Cristo viene pronto. ¿Me oyeron? No sabemos cuándo. La palabra de Dios nos dice que no sabemos cuándo. Las señales, sin embargo, de las que Él habló, se están cumpliendo. Por todos lados. Así que, como Jesús dijo, sabed que el verano está cerca. ¿Verdad? ¿Recuerdan la frase de Jesús? Cuando veáis que las hojas de la higuera están verdes, sabed que el verano está cerca. Él dijo, cuando veáis que se cumplen estas señales, sabed que el fin está cerca. Y Él nos habló de algunas señales, y aquí en este pasaje que acabamos de leer, tenemos algunas. Ahí se nos habla de que el tiempo del fin sería como los días de Noé. Esta es una de las señales que Jesús nos dejó para que nosotros supiéramos cuándo se acercaba el fin. Es decir, al final de los tiempos, la humanidad iba a estar cometiendo los mismos errores que en los días de Noé. Ahora cabría preguntarse, bueno, ¿y qué fue lo que pasó en los días de Noé? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo para que Dios enviara su juicio sobre toda la humanidad? ¿Qué era lo que ocurría? Bueno, aquí se nos dicen que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Yo sinceramente pienso que debía haber algo más que eso para que Dios juzgara a la humanidad a través de un diluvio. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que nos enseña qué más había en el tiempo de Noé. Vamos a ir a Génesis, capítulo 6. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 5. Y ahí se nos dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense bien, vio Dios, porque Dios está mirando la tierra. ¿Ustedes saben que Dios está observando lo que ocurre en el mundo? Algunos creen que no. Algunos preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso ha hecho. Y Él mira y ve lo que ocurre sobre la tierra. Y en los días de Noé vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y yo me pregunto, I ask si Dios está myself, mirando la tierra if- ahora, en este momento, the Lord saw the ¿qué creen earth ustedes now, que puede pensar Dios? what do you think that ¿Estamos como en los the días de Lord Noé? was thinking? We are in the same days as Yo creo que en Noah? algunos casos hemos sobrepasado los So- días in de some Noé. cases, El we mal overlook es algo all que this campa a kind sus of anchas evil por donde that quiera que is- tú mires. is looking everywhere. Ese era un buen motivo por el cual Dios With motivation. juzgó la tierra. The God judge the Yo quiero earth. llamar vuestra atención sobre el hecho de que el diluvio universal, muchos lo catalogan como un mito. The universal Sin flood embargo, is a ese myth. hecho aparece en todas las culturas antiguas, But in con diferentes all nombres, con diferentes cultures, matices, different- pero el diluvio universal está presente en todas las culturas antiguas, lo cual demuestra que no es un mito, es una realidad. Ocurrió realmente. Lo que pasa es que las demás culturas tienen menos información que la que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura. Ahora, justamente este relato se encuentra, como digo, en la palabra de Dios como una muestra de que Dios está mirando la tierra. Dios observa lo que ocurre. A Dios no le pasa desapercibido lo que los hombres hacen. Y Dios interviene cuando Él considera que debe hacerlo. Algunos pueden pensar que Dios no interviene todo lo que debiera intervenir. Pero Dios es Dios y Él sabe más que nosotros. Por tanto, respetemos la soberanía y la sabiduría de nuestro Dios. Ahora, a la luz de estos acontecimientos, a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios y de lo que está ocurriendo en el mundo, yo creo que debemos reflexionar sobre este tema y responder tres preguntas que yo quiero hacerles en esta mañana. La primera pregunta tiene que ser, ¿realmente estamos como en los días de Noé? La segunda tiene que ser, ¿qué opciones tenemos? Y la tercera es, ¿qué decisión tomaremos? Son tres preguntas que tenemos que meditar. Y yo quiero ayudarles en esta mañana a meditar en ellas. Así que empecemos con la primera. ¿Estamos como en los días de Noé? Con toda sinceridad, creo que no hay nadie con un poco de conocimiento bíblico y con un mínimo de sentido común que lo dude. La mayoría de los países, en la mayoría de los países, se ha aprobado el matrimonio homosexual. Incluso un hombre de unos 40 o 50 años pretende casarse con su padre. Una chica quiere casarse con su mascota, con su perro, porque dice que no encuentra ningún hombre que la ame como él. En esta semana, un chico ruso quería casarse con una pizza. Estas cosas que nos hacen reír son trágicas, porque hablan del vacío del corazón humano, de la estupidez humana, del sinsentido en el que el ser humano está involucrado. Y no solo en el terreno de la sexualidad, sino también en el terreno de las demás relaciones humanas. En China hacen sopas de bebés. Los bebés abortados se venden a los restaurantes con los que hacen comida. Y los chinos las comen, esa sopa, porque dicen que les da vitalidad. Esto es una realidad. It's a reality because they make strength for them, they say. It's a reality. It's around us. Son verdaderas locuras, ¿no creen? It's a craziness. Sometimes do you think that? Y ni que hablar del terreno religioso. In the religious time, En la mayoría de los países hay más idolatría que adoración a most Dios. of countries there's more idolatry than Pero la mayoría de los que dicen servir a Dios and most of the people están say that negociando con la serve fe to de the los Lord demás. is building the faith. Y eso aún dentro de las iglesias evangélicas, dentro de las iglesias católicas, dentro de las iglesias protestantes, dentro de las iglesias ortodoxas, dentro de las iglesias que tú quieras, Orthodox churches, dentro de todas las iglesias. inside Porque los seres humanos all siempre churches, han comerciado con la fe de los demás, the people wants to pero quizás nunca como ahora. commerce with Hombres faith. que se atreven a decir barbaridades en nombre de Dios, cosas que Dios jamás le dijo que Plenty dijeran. of things that the Lord don't says to them to say that.
Cada día surgen nuevas Every falsas single day, doctrinas. false doctrines. Esta mañana me conecté para responder algunos comentarios de Facebook y demás, y vi un vídeo de una chica que hablaba de la unción del rebote. Se ponía a dar salto, la unción del rebote. Pero qué estupidez estamos viendo. Something stupid things. Vídeos donde un señor coge un palo como si fuera los que usaba Moisés y ahí le va a transmitir, a través de ese palo le va a transmitir la unción. Pero qué estupidez. Gente que dice que si no das más de $1,000 People that says that if you don't no vas a recibir give tu milagro. more than ¡Qué 1,000 estupidez! euros, you're not Y going todo to eso receive en nombre de your miracle. Dios. All this in the name of Jesus. Hasta se mata en nombre de Dios, They kill. a pesar de que Dios ha dicho no matarás. In the name of Jesus, and the Lord says. Yo podría estar hablando hasta mañana sobre las tropelías que se cometen en nombre de Dios, cosa que Dios jamás hubiera querido que se hiciera. The things in the name of La God, demencia plenty of colectiva que things. parece sufrir Demons, la collective sociedad demons. actual, la demencia, la locura This que society, padece the el madness, mundo, yeah, solo y exclusivamente es fruto de la maldad que anida en el corazón del ser humano. is in the Hay head. maldad There's an en el evil corazón del ser in the humano. heart of Jesús human lo dijo, being. es del corazón de donde salen It's from the heart that las malas acciones. came out. De modo que bad se cumple things, sobradamente la misma condición the same condition que había en los días in the same de Noé. as Noah's Así que no time. cabe duda, estamos There's no doubt viviendo about en it. los We are últimos living in the tiempos last times. del Apocalipsis. This apocalypse, the El fin Revelations, se the acerca. end is coming. The Ahora, end is la coming. segunda pregunta que tenemos The que hacer second- frente es, bueno, ¿y qué opciones tenemos? What's the option we've got? This is the second question. Sabiendo que estamos en los últimos tiempos y que el mundo está lleno de maldad, ¿qué opciones tenemos? Sabiendo que Dios está mirando desde los cielos y que Él en cualquier momento puede juzgar las acciones humanas, ¿qué opciones tenemos? What are the options? Tenemos dos opciones. We have two options. La primera The first one consiste en vivir de is espaldas a to esta live realidad. against this Es reality. decir, seguir como siempre, negarnos a reflexionar sobre Living estas like cosas, you are now, maybe. no tenerlas en cuenta, You don't take care about it. en cuyo caso, bueno, pues seguiremos sin You are creer, living without, seguiremos without viviendo living, como si nada ocurriera, without everything around us don't aunque el happen. mundo se desmorone a nuestro Even alrededor. our La filosofía que acompaña world a esta is crashing. actitud es la de que siguen aquellos que no creen que exista nada después de la muerte, que no existe nada espiritual. Por tanto, la máxima de ello es, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Esto lo encontramos ya en una filosofía muy antigua que encontramos en 1 Corintios 15, 32. 32. We can have this Estos philosophy. siguen queriendo ver el vaso medio lleno, a pesar de que le queden 3 gotas de agua. Wants to see the glass Quieren seguir over, siendo optimistas. but No, el Optimism. mundo, No, el no. ser humano The human siempre encontrará solución para always sus is problemas. going to Eso lo have a leía en un solution libro de filosofía no hace mucho. for his El problems. ser humano I saw siempre this se in a book. remonta sobre sus dificultades, The human being is overlooked. pero over olvidan his- de que ya hay un precedente en el que el ser humano no pudo hacer nada y murió anegado en agua, por cuanto Dios estableció su juicio sobre la tierra por la maldad del corazón del hombre. Se olvidan que hay un creador que va a juzgar las acciones humanas. Ellos suelen decir, bueno, ¿por qué me tengo que preocupar por lo que pasa en el mundo? Eso no es cosa mía. Viven escondiéndose de las dificultades, con tal de que no les lleguen a ellos. Ahora bien, la segunda opción es enfrentar nuestra responsabilidad, asumir que realmente tenemos un problema. Si estamos en los últimos tiempos, si estamos como en los días de Noé, y en los días de Noé Dios envió su juicio sobre la tierra, hay muchas posibilidades de que Dios vuelva a enviar su juicio sobre la tierra. Ahora bien, en este caso, nos tenemos que detener a pensar sobre qué está pasando a nuestro alrededor y qué está ocurriendo en nuestra propia vida. La actitud que acompaña a esta postura no es ninguna filosofía, es la fe.
La fe en Dios, faith in the Lord, la fe en su palabra, faith in His word, la fe faith en que lo que Dios dice es verdad. that the Lord says is Y true. cuando nosotros tenemos en cuenta We need to estas take care about cosas, these things in the Bible. no tenemos por qué vivir We need to dejándonos we don't arrastrar need to por la worry. corriente We de need este to mundo worry and live conforme as this al world príncipe lives. de la potestad del aire. No tenemos que dejarnos arrastrar We need to, we don't por la need corriente to, de este mundo. to live Dios as sigue others interesado, live. siempre estuvo interesado en salvar a todos los seres The humanos. Lord wants to save every single human being. Así está escrito en la palabra de Dios. Scripture Ustedes lo in the Bible conocen. of the Lord. The word Saben of que the está Lord, escrito que Dios you know quiere que that todos los hombres sean all the salvos people, y vengan He al wants to conocimiento save de la verdad. everybody. Porque And no came to quiero the la knowledge muerte del que of muere, God. dice Dios. I don't want to die of Así está the escrito en people Ezequiel who dies. 18:32. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. He ahí el llamado. Porque no podemos por más tiempo seguir ignorando las señales. Porque es evidente que todo lo que el Señor anunció se está cumpliendo ante nuestras propias narices. Porque ya queda poco tiempo para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que engaña a todo el mundo. Porque estamos como en los días de Noé. Por todo esto, tenemos que tomar una decisión. La tercera pregunta es, ¿y qué decisión voy a tomar? Bueno, es tu decisión. Tú puedes tomar la decisión que quieras, puedes tomar la A o puedes tomar la B. Puedes seguir viviendo como si nada de esto ocurriera, ignorando el juicio de Dios, o puedes vivir teniendo en cuenta la voluntad de Dios y entonces tienes que ajustar tu vida a la voluntad de Dios. Dios te ha hecho libre para que tú puedas decidir por ti mismo. Aunque algunos no lo crean, tú tienes posibilidad de elegir. Si crees a Dios, recibirás el regalo que Él ofrece a través de Jesús. Salvación y vida eterna. Perdón de tus pecados. Salvación y vida eterna. Así está escrito en la palabra en Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más la dádiva, es decir, el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es la vida eterna. Es un regalo que Dios ofrece, pero es un regalo que tú tienes que recibir, que tienes que aceptar. Ahora, no tienes por qué caer bajo el juicio de Dios. Y mira, el juicio de Dios va a caer. Va a venir. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Ahora, en esta ocasión ya no será por agua. Dios advirtió después del diluvio que ya no juzgaría más al mundo por agua. Y así está escrito en Génesis 9 del 11 y 15. Sin embargo, si tomas la segunda epístola del apóstol Pedro, verás en el capítulo 3 que la misma palabra de Dios que juzgó a la humanidad de entonces por agua, juzgará a la humanidad de los últimos tiempos por fuego. Y así está escrito en el capítulo 3. Cuando ustedes lleguen a casa, a mediodía, tómense la molestia de leer el capítulo 3, es muy cortito. Lean el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y ustedes van a ver ahí que no solo la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, sino que todos los elementos, las estrellas, los planetas, todos serán fundidos y dejarán de ser. Pero la esperanza del cristiano, del que de verdad cree a Dios, es que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un cielo nuevo y una nueva tierra donde ya no habrá hambre ni destrucción, ni ninguna cosa semejante. No habrá dolor ni clamor. No estaremos enfermos ya, por nunca jamás. Disfrutaremos de una nueva vida eterna, una vida abundante, una vida que no se acaba con el Señor Jesús. Pero el juicio de Dios está ahí. Y espera, especialmente a aquellos que aún no le han entregado su vida a Cristo. Porque está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez. Y después de eso, el juicio. Así que el juicio está ahí. Espera
Pero tú no tienes por qué esperar el juicio de Dios. Tú puedes adelantarte. Y si crees en Cristo Jesús de verdad, de todo tu corazón, puedes estar seguro que tú no pasarás por el juicio de Dios. Porque está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No tienes que esperar el juicio de Dios. Ahora, en los días de Noé, casi la totalidad de la humanidad, pequeño grupo, se salvó. Pero casi la totalidad de la humanidad pereció en agua por no creer a Dios. ¿Cuántas veces han oído ustedes la frase, bueno, todo el mundo no puede estar equivocado, ¿no? ¿La han oído o no? En los tiempos de Noé, todo el mundo estaba equivocado. Y contra todo el mundo estaba Noé predicando la salvación en Dios. Pero nadie le quiso creer. Es tu decisión. Tú puedes volverte loco. Tú puedes desviar tu atención de lo que verdaderamente importa. Puedes ponerte a jugar con tu filosofía. Puedes ponerte incluso a juzgar a Dios si quieres. Como hacen algunos. Me discutían en las redes sociales, bueno, ¿y por qué Dios tiene que matar a nadie? ¿Y por qué Dios tiene que juzgar a nadie? Porque Él es Dios. Y todos los demás, todos nosotros somos creación suya. Y Él tiene derecho a hacer con su creación lo que quiera. Y Él ha establecido la justicia para que los hombres andemos en la justicia. Y cuando los hombres no andan en la justicia sino en la maldad, Dios tiene derecho a ejecutar su juicio. Y es un justo juicio sobre aquellos que hacen maldad. Los mismos que se quejan de que Dios juzgue a la humanidad son los que se quejan de que Dios no intervenga cuando hay cataclismos y problemas y dificultades y guerras en las que mueren niños. El hombre en su eterna contradicción. Ahora, como embajadores de Dios, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Porque muchos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pídele a Dios que tú puedas entender estas palabras. Pídele a Dios que tú no seas de aquellos distraídos que se van a quedar en la tierra cuando el juicio de Dios descienda. Pídele a Dios que tú no caigas también bajo el juicio de Dios. Y algunos me dirán, bueno, a ver, pastor, hace ya tiempo que nosotros nos decidimos por Cristo, somos creyentes. Aquí viene un mensaje como este. Déjenme decirles. ¿Están seguros? And I said to you, are you sure of it? ¿Están seguros de que si el juicio de Dios cayera hoy sobre la tierra, ustedes se librarían? Get free. You're going to be free. No quiero poner inseguridad en los cristianos. I don't want to put unsecure in your El cristiano que verdaderamente lo es sabe que es salvo. No porque sea una buena persona, no porque venga a la iglesia o cumpla con los mandamientos de Dios. Sabe que es salvo por fe en la obra de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos justifica delante del Padre. Por tanto, tenemos plena y absoluta certeza de que no vamos a caer bajo el juicio de Dios. Pero hay algunos por ahí cuyas vidas desmienten que realmente sean verdaderos cristianos. Es a estos a los que les pregunto, ¿estás seguro de que si el juicio de Dios viniera hoy sobre la tierra, escaparías? Porque si no estás seguro, más te vale que te asegures. Los verdaderos cristianos siempre debemos estar alerta, examinando nuestra propia vida, no la de los demás, la nuestra.
para saber Not dónde ours, estamos our lives, y dónde debemos estar. where we are, and where we Miren, need hay to un pasaje en el stay. Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, verso 15, que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Muchos no entienden qué significa ese pasaje. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Ustedes imagínense una viña, Imagine a vine. un campo sembrado de vides. Y ustedes saben lo que es una zorra. Full of Es algo parecido a un perrito, a foxy, un poco más foxy, pequeño, and small pero que dog, hacen madrigueras, but make hacen agujeros, se meten por debajo de las vides, over y cuando no están los viticultores, ellas salen y empiezan a querer comerse el and fruto de las when the man vides. is not there, Pero it destrozan starts la vid. to No solo destruyen el fruto, sino la propia planta. the plant. Por eso dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Las zorras pequeñas Small foxy. simbolizan las cosas pequeñas a las que quizás no le damos importancia, Maybe we don't think pero que that it's afectan important, nuestra but relación affects personal our con Dios. relationship with God. Cosas a las que Things that no le damos importancia, pero la we tienen. don't think that is important, but it's A veces but it decimos: is. bueno, no voy a ir al grupo de oración, da igual. Sometimes we think, no, No I pasa don't nada. go to the prayer time. Y realmente no pasa nada. I don't care. Tú puedes Really, no ir al grupo de oración si quieres. No matter if you don't come, but Es algo sin importancia, it's something without importance. But ¿o no? it's something without ¿Tiene importance. importancia la oración? But do you think it's important that the Jesús prayer le dio time is mucha important? importancia. Jesus, for Y él era them, el for Hijo de him, Dios. he's the Son of the Lord, but for him was very important prayer time. Yo estoy seguro de que I'm sure that ayer yesterday muchos se juntaron para ver el partido, ¿verdad? plenty of you take together to see Barca Madrid, the game. Estoy seguro de que muchos llegaron pronto. You think? I think that. ¿Verdad, Alessandra? We Algunos estaban tempranito, ¿no? Para no perderse el we comienzo. think that we have a meeting together very early. No hay nada de malo en ver el partido. Yo lo vi. There's no problem. Yo lo vi en casa tranquilamente. I saw it at home. But Pero a veces, si ponemos en comparación if you compare la importancia que le damos a una things cosa that we y la put importancia some que le damos a importance to otra, one thing and other nos thing, damos cuenta de que algo no funciona bien something don't work well en la espiritualidad in the spiritual del cristiano. of the Christian. Si yo no le doy If we don't importancia take care about the important things, a ciertas to cosas small pequeñas, things. bueno, yo no creo que ningún cristiano vaya a matar, No, I don't think that. pero hay cristianos que even se permiten guardar rencor en su a corazón. man that don't kill is a Son cosas que Christian parece is que not no le to damos kill, importancia. but things that hate Pero la somebody, tienen. but it's very important. ¿Ustedes qué creen? Maybe you don't kill, but maybe you hate somebody, and it's important thing. A veces no le damos importancia a obedecer We a don't- papá y a we mamá. don't think that Pero a ver it's los more niños. important that obey mom and daddy. David, ¿Tú crees que es importante do ser you think obediente? is ¿Por qué? a good thing to obey? It's important to obey mommy. Porque si no obedecemos, Because nos if you castiga. don't obey- La desobediencia conlleva castigo. Disobedience make a Y la consequence. si la desobediencia a los padres conlleva castigo, imagínense la desobediencia a Imagine Dios. if you don't obey También God, conlleva castigo. it's making consequences. No menosprecien las cosas pequeñas, los pequeños detalles, The small details, porque son because importantes. they are important. Una pequeña zorra puede echar a perder And small foggy, una vid. foxy, can No permita make que las damage cosas with the pequeñas bovine. Don't estropeen permit tu that relación small con things Dios. starts in the relationship with God. A veces le das importancia a cosas que no la tienen. You Se la quitan cosas que sí think la there are tienen. important things that there aren't. Creo que todos nosotros tenemos que reflexionar And we sobre need to, esto. all of us, we need No to por nada, reflect sino about porque estamos en things. los últimos tiempos. We should think about Y it. porque el juicio de Dios se The acerca. judgment of the Lord is Y coming. más nos vale, And it's más better, nos vale it's better that que you seamos are, sabios. we are Hemos cantado wisdom. una canción que dice: bello y hermoso será aquel día cuando se cumpla la We profecía. sing a song that Y una de las estrofas de esa canción es: si tú te quedas, if you lamentarás stay, no haber you're vivido going to cry. en santidad. Because if you don't live in Es muy importante estas like cosas. saint, it's very important, these kind of things.
Algunos no van a dejar de venir a la Some of iglesia, you are not son going to. cristianos, You are Christian, and you can't. pero están en la iglesia y mientras que la mayoría está adorando a Dios, But, otros están mirando las musarañas o mirando para arriba, but para even abajo, when most distraídos. of you are worship the Lord, some of them Sin adorar are a Dios. thinking and other things and ¿Cómo without se puede praying to estar the en la Lord. presencia de Dios Why? y no adorarle? It's almost impossible to be in the presence of the Lord and don't worship Him. ¿Están preparados para cuando Cristo venga? You are prepared if the arrives of Jesus Christ is coming, Porque venir viene. because He's coming. ¿Cuántas veces te has quedado en casa por un simple resfriado? How many of you stay at home Porque with estás cansado. simply things? A mí me I preguntan, don't want- pastor, ¿por qué no se cuidan más? ¿Por qué viene a la iglesia estando Why you enfermo? come if you are sick? Porque amo a mi Señor. Because I love the Lord. Para mí es For importante me, it's very demostrárselo todos los important días. to show Him every single day. Yo amo a mi Dios. I love my Lord. I love Si my eres Lord. fiel a Dios If you are faithful en lo to the Lord, poco, in Él te small pondrá en things, lo mucho. He's going to put in the big things. Recuerda, Remember, no es buena vuestra jactancia, le dijo el Señor it's not Jesús. good your hand. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco. Things can change the small La things. destrucción de una persona no The comienza destruction por lo of a mucho, man sino por lo start poco. with the big ones, things, big things. Los Start divorcios with the comienzan small. por poco. Divorce starts with the small things. Pequeñas discusiones que no se Small tratan, discussions. Don't treat properly. que no se hablan, Don't speak. que no se arreglan, Don't fix. se dejan ahí. Let it there. Una pequeña piedrita sobre tu tejado, no pasa nada. A small stone over your Pero cuando llevas terrace. toda la vida tirando piedras a tu tejado But you have llega un día que se te plenty cae of encima stones during your life. y te hace The daño. terrace. Cazadnos las zorras pequeñas, Make dice. them. No es una sugerencia, es un It's mandato not de a parte de Dios. suggestion. It's a commitment of the Lord. Déjenme que yo les lea una porción de las Let Escrituras. me write a portion of the Bible, of the Scripture. Dice la palabra del The word Señor, of the Lord says. Hebreos 9:26. Hebrews. Porque si pecaremos 9:26. voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, Make a y el promise. que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén.
Hebreo 9 del 26 en adelante. Hebrews 9. Hebreo 10, perdón. Hebrews Hebreo 9. 10. Hebrews 10, sorry. Hebreo 10 del Hebrews 26 al 10, 39. from 26, Perdón 39. por el lapsus. Hermanos, el mensaje es, The message is, si sabemos que if you estamos en know los últimos that the tiempos last time, you are in the y last time, sabemos and you know that que el juicio de Dios se the acerca, judgment of the Lord is coming, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa we manera de need vivir, to live as saints, apresurándonos, with hurry, sabiendo que because you Señor know viene? that the Lord is coming. ojalá que cada uno de nosotros seamos capaces de meditar en estas Every cosas? single of us to meditate on it. No me gustaría que ninguno de vosotros I don't like se quedara detrás. if one of you stay back. And Me gustaría stay. que cuando Cristo venga por su iglesia, todos When the sin Christ faltar ninguno, arrives here, podamos irnos con Él. we have the opportunity to go with Him Porque all aquí, together. Después del Because arrebatamiento, here, about la cosa se va a poner muy fea. Muy fea. it's going to be bad here in this earth. If you don't believe in the Lord, Y you tenemos reject Him. esperanza porque We have Dios hope. ha prometido God guardar have a promise a aquellos to que take guarden su care palabra. of those who preserve Tenemos His promesa word. de Dios We have a promise of the Lord. de que el juicio que viene no viene para la iglesia, It's not came for the church. It came for others. viene para probar a Israel y a las naciones que han sido and the incrédulas. nations that don't believe in Him. Quiera Dios que seamos sabios We have the wisdom para no echar en saco roto to don't put estas palabras que Dios nos dice to domingo tras believe domingo, in porque son His para word nuestra vida, every single para nuestra Sunday salvación for our salvation. y para la salvación de aquellos que The están a nuestro salvation alrededor. of others. Pongámonos de pie y That's oremos why al we're going to Señor. stand up. Pidámosle a Praise Dios the que nos Lord. ayude. Helps to the Lord. Me gustaría que Let to una o dos personas en one or esta two people mañana this morning estén orando al Señor praying to the Lord por esta palabra que ha sido for this predicada. preaching today. Me gustaría que dos o tres Two or personas three people a las que Dios les haya hablado that the Lord speaks to them puedan poner a la iglesia can to the en church las manos del Señor in the hands of the Lord, para que Él nos guarde that y nos He bendiga. preserves and blesses us. Conoce nuestros corazones, Señor, y sabes, Señor, que hay dentro de nosotros. Te ruego, Padre Santo,